están? Muy buenas noches. Comenzamos CNN Prime este sábado 30 de marzo. Nos vamos a acompañar con las principales noticias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país y en el mundo. Vamos con los titulares. Continúan las diligencias investigativas para establecer la causa de muerte de una mujer en la comuna de Maipú. El Ministerio Público busca determinar si existió participación de terceros en el hecho. Y Carabineros confirmó la detención de 36 personas a nivel nacional por el Día del Joven Combatiente, lo que representa un 52% menos que el año pasado. Durante la jornada no se registraron lesionados y 10 vehículos resultaron condenados. La Fiscalía allanó la vivienda de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión. Tras no declarar el origen de sus relojes marca Rolex. Frente a esta situación, el abogado de la jefa de Estado presentó un recurso judicial. Y el Jardín Botánico, eso en nuestro país, reabrió sus puertas en Viña del Mar este sábado con el Festival de Wanderlust 2024. El evento, que se enfoca en prácticas vinculadas al yoga y al ejercicio y alimentación saludable, significa el primer hito de reapertura de este espacio tras los incendios de febrero. Ahí, con esa imagen de lo que hoy se vivió en la ciudad Jardín y en otras partes del mundo, comenzamos CNN Prime. Bienvenidos. Pocos días para la inscripción de primarias municipales, los partidos comienzan a tomar definiciones sobre sus posibles candidaturas. La UDI, por ejemplo, evalúa sumar al exministro Rodrigo Delgado a la carrera por Maipú contra el alcalde Tomás Bodanovich, mientras que el oficialismo se abrió a disputar el sillón de la gobernación metropolitana que hasta ahora ocupa Claudio Rego. El informe es de Estefanía Bustamante. ¿Será usted el precandidato de la UDI para la comuna de Santiago? No solo la oferta por Santiago ha estado sobre la mesa del exministro Rodrigo Delgado para aventurarse en una nueva candidatura municipal. Maipú es la otra comuna que la UDI sondea para presionar al oficialismo y la gestión del alcalde Tomás Bodanovich. En nombre de Rodrigo Delgado, que hoy día está sonando para dar una contienda al alcalde Bodanovich, es un muy buen nombre. Fue ministro, fue alcalde, tiene la experiencia, tiene la energía, así que bienvenido que sea Delgado quien nos pueda representar en la comuna de Maipú, que es una comuna que se la tenemos que devolver a la clase media. Devolver o al menos disputar con una opción competitiva. Eso es, dicen al interior del sector, el exalcalde de Estación Central. Ligado a temas de seguridad pública, estuvo 12 años en esta comuna, hasta convertirse en el cuarto ministro del Interior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Estamos en una temporada que yo siempre digo que es la temporada como de rumores. Yo tengo un corazón municipalista, fui presidente de la Asociación de Municipalidades, por supuesto que tengo una gran afinidad con todo lo que tiene que ver con el municipalismo, pero la verdad tengo que tomar una decisión, no la he tomado, pero también faltan conversaciones. Claro, porque el exministro asoma como una de las cartas fuertes en la derecha para remover particularmente a comunas dominadas por el PC y el Frente Amplio. En el caso de Bodanovich, la oposición quiere evitar que se posicione como presidenciable por un buen resultado electoral. Tenemos candidatos que se identifican con sus comunas. No estamos buscando mover fichas para ganar espacios, sino más bien personas que se identifiquen con cada una de esas comunas y que puedan representar los intereses de sus vecinos. La administración municipal del alcalde Bodanovich ha sido igual que una teleserie turca, un drama. Lo único que ha hecho es quejarse de la administración anterior en vez de gestionar los recursos que tiene. Hoy día recién considero que los campamentos que él mismo fomentó son perjudiciales para nuestros vecinos. Necesitamos cambiar la administración municipal de Maipú. Por eso el Partido Republicano presentó a varios de sus candidatos que competirán en octubre. Para Maipú, por ejemplo, se eligió a la prosecretaria de la colectividad, Macarena Bravo. Y la que ha estado a cargo de todo eso es nuestra prosecretaria, que es Macarena Bravo. En la municipal de octubre también se deberá elegir a las y los nuevos gobernadores. La mayor batalla está por el sillón de Santiago, ocupado hasta ahora por Claudio Rego.
si bien se instaló en la gobernación con el respaldo de la Democracia Cristiana, hoy es independiente. Estamos en etapa de conversaciones. Aquí lo que yo veo es un ánimo unitario de todas las fuerzas progresistas que estamos participando de esto y que vamos a finalmente, espero, a tener esa grandeza y cumplir con el objetivo que es tener las y los mejores candidatos, porque aquí la disputa no es entre nosotros. Yo creo que él se asume a sí mismo como candidato, pero por lo menos conmigo no ha tenido ninguna conversación ni pretensiones de señalarme que quiere ser el candidato del oficialismo. Por ende, el resto del oficialismo entiende que hay una apertura a que se pueda competir en la región metropolitana. Eso fue lo que transmitió el Partido Comunista y los regionalistas verdes al anunciar sus intenciones de sumarse a la carrera por la gobernación metropolitana, mientras que en el Frente Amplio dicen que, si bien no es un anhelo disputar ese lugar, sí tendrían nombres en mente. Del momento en que una candidatura a gobernador se plantea con independencia, es natural que en esta coalición, el oficialismo en este caso, o como en cualquier otro bloque, en donde la esencia de los partidos es competir electoralmente, surjan opciones y alternativas. Las alternativas en el caso de Chile Vamos para competirle a Orrego son escasas, porque hasta ahora varios habrían rechazado la oferta. Por el lado de republicanos ya oficializaron a la exalcaldesa Macarena Santelices, también exmilitante UDI, vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast en 2021. A nuestra próxima gobernadora de la región metropolitana y darle las gracias por asumir este desafío. No podemos seguir teniendo un gobernador que es animador de eventos. Necesitamos a un gobernador que lidere el combate contra el narcotráfico, contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Algunos con una proyección más clara, otros todavía afinándolas antes de las inscripciones de candidaturas para primarias el próximo 10 de abril. Todavía quedan unos días para que los partidos se pongan de acuerdo en una conversación que algunos retomarán a fines de la próxima semana. Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Toá, se va a reunir con los representantes de los mercados mayoristas. Esto para abordar el debate en torno a las medidas de seguridad anunciadas por los representantes de Lo Valledor y La Vega Central. María José Ortiz tiene el informe. Y siguen los preparativos en Lo Valledor. Durante la semana listaron estructuras, torniquetes, detectores de metales y el ahora polémico escáner de cédula de identidad. La marcha blanca de las medidas, que incluyen reducir de 14 a 4 los ingresos y pedir cédula de identidad chilena a todos sus clientes, comienza este lunes. Al tiempo, el gobierno volvió a insistir en que se debe apuntar a medidas menos discriminatorias. Creo que también tenemos que tender a buscar medidas que puedan ayudar a la seguridad. Entiendo que hubo una primera propuesta que tenía que ver solamente con que fuera el carnet de identidad chileno. Hoy día se está hablando de una identificación que es bien similar a cuando uno ingresa, por ejemplo, a un parque nacional. Me parece que medidas de ese estilo, que no son discriminatorias entre nacionalidad, pueden ir en la dirección correcta. Llamado que dista del primer pronunciamiento hecho por el gobierno en torno a las medidas. Tienen facultades eventuales para pedir la identificación, son medidas de seguridad que por supuesto nosotros siempre vamos a respaldar en la medida que mejore la seguridad de los recintos. Ante los anuncios, otros comercios sugirieron adherirse a dichas restricciones. La Vega Central, con atención en gran proporción a minoristas y peatones, fue una de ellas, sumándose a la necesidad de un mayor control. Nosotros vamos a aplicar lo que hemos aplicado hasta el día de hoy, las medidas de seguridad, pero creo que Lo Valledor ha hecho lo correcto. Los legisladores tienen una responsabilidad mayúscula en estas medidas que hemos tenido que tomar nosotros como privados. Fue así como llegó también un cambio en la postura del gobierno. No incurramos en conductas que pueden ser discriminatorias. Muchas personas tienen carnet de otro país y viven legalmente en Chile y son parte de nuestra comunidad. Y hay que recordar que los delincuentes no son solo de otros países, también hay chilenos y chilenas. El llamado de la ministra del Interior provocó la reacción del comercio mayorista de Pedro Aguirre Cerda. No hay ánimo de discriminar, dicen. La marcha blanca durará hasta mayo y hasta esa fecha, dicen, estar abiertos al diálogo. Desde el lunes 1 de abril exigirán la cédula chilena, pero también aceptarán identificaciones legalmente emitidas en otros países. El gobierno le llame la atención y llame casi al orden a los administradores de La Vega Lo Valledor por hacer algo que es precisamente garantizar
en cierta medida la seguridad de que ¿por qué yo voy a dejar entrar a un sector privado a alguien que está de manera ilegal? Se trata de centros de abastecimiento donde las personas, sobre todo aquellas que quieren ahorrarse unos pesitos, van a comprar para su familia. Y el hecho de ser irregular no significa que esas personas son delincuentes. Por lo tanto, me parece que podemos llegar a hacer pagar justos por pecadores. En medio del debate también surgieron otras formas. El terminal pesquero también enfrenta la crisis de seguridad. Asaltos dentro y fuera del recinto obligaron a cambiar la administración, pero también a crear alianzas. Nuestros clientes mayoritariamente son inmigrantes y tenemos muchos trabajadores inmigrantes, que es lo que hemos hecho, un trabajo de colaboración en conjunto con la Municipalidad de Los Espejos. Ellos nos han enviado un calificador de derecho. Eso significa que el calificador entrevista al inmigrante, le da una identificación provisoria. Eso a nosotros nos permite tener registro de las personas que están al interior y además hacemos un seguimiento preventivo médico. Entendemos que esta es una situación social, entonces tenemos una relación muy fuerte con la municipalidad y la municipalidad ha entregado estas cédulas provisorias, que también se le entrega a salud y hacemos un enrolamiento también, pero generamos la seguridad desde el punto de vista un poco más social. De todas formas, y a propósito de la puesta en marcha de las restricciones en Lo Valledor, la PDI realizó este sábado un operativo en el recinto. Allí, de las 237 personas consultadas, 172 eran extranjeras, 19 de ellas en situación irregular y una con orden de detención. Este lunes, además, los representantes de los mercados se reunirán con la ministra del Interior. Bueno, y esta semana un informe habitacional entregó una medición preocupante. La demanda por una vivienda superaría a las 2 millones de familias en nuestro país. Esto al agregar componentes cualitativos que hacen aumentar la cifra de déficit habitacional. ¿De qué se trata? Bueno, María Luisa Carrión preparó el siguiente informe. El Ministerio de Vivienda cifra en más de 653.000 el déficit habitacional en nuestro país, esto al menos hasta 2022. Ahora, ¿qué me respondería usted si le dijera que hay otra forma de medir esta demanda y que hablaría de que hay más de 2 millones de familias que no viven en una vivienda adecuada? Porque no es solo el simple hecho de poder abrir una cerradura. Nuevos estudios y miradas hablan de que 1/3 de las familias no cuentan con una vivienda adecuada y que por lo tanto requieren de un aporte del Estado. No hablamos acá de no tener un techo, sino de una mirada multifactorial que involucra, por ejemplo, materiales, confort, hacinamiento, seguridad y asequibilidad. Es bastante consensuado entre los expertos de que estamos en una crisis habitacional. La pregunta es, ¿desde cuándo se viene gestando? Las razones de la asequibilidad tienen que ver con los altos precios, tanto de las propiedades como del arriendo de las propiedades. Y por otro lado tenemos un problema que tiene que ver también con el shock migratorio que tuvo nuestra economía. O sea, nosotros tuvimos una llegada muy grande de migrantes, hasta sobre todo antes de la pandemia, llegaron muchas familias a Chile. Eso también estresó, por así decirlo, el mercado habitacional. Y también ha ido pasando que las familias han ido reduciendo su tamaño, hoy día son más pequeñas, antiguamente eran 4 o 5 personas, hoy día son 2, 3. Entonces eso requiere más viviendas, aunque no haya necesariamente mucha más población. Entonces eso ha generado, yo diría, una crisis de la vivienda. Crisis que se vendría acrecentando, dicen, hace unos 5 años. Pero vayamos a los datos. Déficit Cero y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica estiman que 2.218.578 familias no cuentan con una vivienda adecuada, una cifra 22% más alta que el déficit habitacional cuantitativo. ¿Por qué la diferencia? Porque este estudio también toma otras variables cualitativas y considera una demanda más heterogénea. Esta demanda es más joven, tiene menor edad promedio que la población en general, tiene mayor proporción de niños y niñas adolescentes, tiene menor porcentaje de adultos mayores. Por eso un primer punto es que es más joven. Un segundo punto, que es conocido, que hay una mayor proporción de inmigrantes. Los inmigrantes representan alrededor de un 8%, de acuerdo a la Casa del 2022, de la población en general. Nosotros consideramos, la estimación es que representan un 18% de la demanda
y un 27% de la demanda crítica. Es decir, aquella aún más vulnerable. Si seguimos analizando los datos, se indica que poco más de 266.000 familias viven allegadas, entendiendo acá solo aquellas que no tienen recursos suficientes para independizarse, que más de 98.000 viven en condición de hacinamiento y que más de 1 millón necesita apoyo estatal para solucionar problemas de materialidad, saneamiento y confort. Pero es en la asequibilidad donde hay más que un gran problema, sobre todo al hacer foco en aquellos que pagan arriendo. Más de 800.000 hogares gastan sobre el 30% de sus ingresos en pagar un arriendo. De ese total, cerca de 282.000 quedan bajo la línea de la pobreza luego de realizar ese gasto. Lo que agrega otra dimensión al problema, porque se trata de familias que tienen un hogar pero que no cuentan con los recursos suficientes para dar seguridad económica a ese arriendo. Además, hay 263.000 arrendatarios que no cuentan con un contrato, sumando aún mayor inestabilidad. Por eso, quienes realizan este informe son enfáticos en señalar que el plan habitacional por sí solo no resolvería el asunto. Lo que tenemos que hacer como desde el punto de vista de la política pública es fortalecer los otros pilares. El concentrarse exclusivamente en el plan de emergencia habitacional no soluciona el problema desde el punto de vista de la generación de nuevas viviendas, sino que también hay que fortalecer el tema del arriendo. De hecho, el plan de emergencia habitacional también plantea otros pilares, como por ejemplo fortalecer la política de arriendo, que hoy día son fundamentales para tratar de entender el problema de la demanda social por vivienda. Así, por ejemplo, siguiendo con el estudio de Déficit Cero y la Universidad Católica, el 39% de la demanda, es decir, de estas más de 2 millones de familias, se podría resolver, aseguran, con el mejoramiento de sus viviendas, y el 30% requeriría una política de arriendo. Si revisamos ahora las cifras del Plan de Emergencia Habitacional del Ejecutivo, de la meta de entregar 260.000 hogares a marzo de 2026, a febrero de este año se habían terminado más de 109.000. Se encontraban en ejecución unas 120.000 y por iniciar menos de 82.000. Que es bien raro que Chile tenga el déficit que tiene hoy día. En el periodo que Chile más creció tiene un tremendo déficit de vivienda. Entonces eso hay que preguntarse cómo se produce que en el momento que Chile más crece, tiene más. Y aquí hay factores. Sube mucho el valor del suelo, sube mucho el valor de la vivienda y distintos hogares van quedando con más distancia de poder adquirirlo dado los ingresos. En los últimos tiempos está demostrado que el valor de la vivienda ha crecido 4 veces lo que ha cambiado los salarios. Por nombrar algunas, en la Araucanía se han entregado más de 8.000 viviendas de una meta de 13.000. En el Maule, 11.521 de 16.667. Es en las regiones del norte donde hay un retraso. Cada región determina, respecto a la metodología establecida por el nivel central, la capacidad de construcción de las viviendas. Dado los contingentes o dado los eventos que han sucedido, el norte propiamente tal está rezagado respecto a sus metas. Eso está en los informes que nosotros evacuamos todos los meses. De todas maneras, nosotros tenemos y vamos a implementar ahora este año un plan de aceleramiento del plan de emergencia, sobre todo en la zona norte, para ayudar en el destrabamiento de los procesos de construcción de vivienda y para también ayudar a las distintas empresas también privadas y la parte pública para poder, ¿no es cierto?, llegar a la meta. Y de hecho, el estudio de Déficit Cero plantea que hay 130.000 hogares en una situación crítica, es decir, que tienen varios factores de vulnerabilidad y que es en el norte donde se centra la mayor proporción de esas viviendas. Con todo, Damaris, vocera de Ucamau, agradece que en esta oportunidad se ponga el foco no solo en lo cuantitativo, sino también en otros elementos que son importantes, dice, para vivir tranquilos. Tener los equipamientos necesarios, jardines infantiles cerca, los CEFAM cerca, permite que ese confort que es también de la vivienda se expanda hacia afuera y que permita una mejor calidad de vida y que son servicios básicos, o sea, también la conectividad a tener acceso a un baño, a agua potable, alcantarillado, eso permite tener condiciones de dignidad mínimas y que eso se llama confort, no es un lujo en realidad, no se piensa como desde el lujo, sino como de condiciones mínimas que cualquier persona debiese tener como base para después quizás tener algunos lujos. Estudio que amplía la mirada y que pone el foco en otros elementos para hacer frente a la crisis habitacional que existe en nuestro país y que nadie pone en duda.
Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Los microplásticos están presentes en el agua que bebemos a diario y sus consecuencias son variadas. Camila Eguía investigó en 3 ámbitos de nuestra vida cotidiana cómo este material está presente, dejando al descubierto la urgente necesidad de repensar la elaboración e impacto de uno de los contaminantes más nocivos del planeta. Los detalles en el reportaje del área CNN Futuro. Esto está alrededor de los 47 micrómetros a los 68 micrómetros. Micrómetros, ¿es más chico que milímetro? Sí, es 0,05 milímetros aproximadamente. O sea, diminuto. Diminuto. Siempre eso es una fibra. Partículas microscópicas o nanoscópicas derivadas de grandes partículas de plástico y que ingieren y que ingresan en nuestro cuerpo a través de la ingestión de aguas o alimentos animales que a su vez han ingerido nano y microplásticos. Por lo menos en la última década hay abundante información que indica que los microplásticos pueden bioacumularse en los tejidos, pueden ingresar a diferentes tipos celulares de nuestro cuerpo y pueden generar acciones deleterias en la función de estas células, volver las células de tipo más inflamatorio, ¿cierto? O inhibir las funciones normales que estas realizan. Según datos de la ONU, cada año se generan 430 millones de toneladas de plástico. Un estudio realizado por la Universidad de Viena demostró que las personas consumimos aproximadamente 5 gramos de microplásticos a la semana, el equivalente a una tarjeta de crédito. Los animales de consumo agrícola comienzan a incorporar y bioacumular estos microplásticos en su organismo y nosotros, por tanto, finalmente consumimos esos animales o consumimos, por ejemplo, peces que han estado siendo cultivados en aguas con microplásticos o consumimos aguas que justamente contienen los microplásticos y de esa manera ingresan estos microplásticos a nuestro cuerpo y los comenzamos a bioacumular. Se ha demostrado que logran internalizarse, entrar a la célula y no logran ser excretadas, es decir, se mantienen dentro de la célula y comienzan a cumplir un rol deleterio para la célula. Entrado al organismo, estas son moléculas sintéticas y por lo tanto se comportan como contaminantes que no son propios de nuestro organismo y se distribuyen a través de la sangre a los distintos órganos y a los distintos sistemas. En diciembre de 2020, fragmentos de material artificial fueron encontrados en la placenta humana, derivados de botellas de plástico y de barnices. En marzo de 2022, lo mismo fue detectado en el torrente sanguíneo. Ya sabemos que está en la sangre, ya sabemos que hay moléculas asociadas que se excretan en la orina, ya sabemos que pueden circular a través de la leche, ya sabemos que pueden atravesar la barrera transplacentaria y esa es evidencia que ya debiera movilizarnos para avanzar en las distintas fases que podemos controlar. Existe consenso sobre la falta de conocimiento e investigación para determinar las consecuencias en la salud. Al mismo tiempo, la necesidad de una regulación sobre la presencia de microplásticos en los alimentos. En nuestro país no tenemos ninguna regulación referente a esto. De hecho, prácticamente no hay estudios que permitan conocer la cantidad de contaminación de microplástico que tenemos en Chile. ¿Ya? Sabemos que hay, porque hay muestreos de tipo parcial en algunos lagos y en algunos ríos, pero no tenemos un estudio sistemático para conocer a lo largo de nuestro país qué lugares están contaminados, qué lugares están sobrecontaminados y de qué tipo de microplásticos es la contaminación. La línea es un instituto de investigaciones que depende del Ministerio de Agricultura. Tenemos el mandato en el fondo de investigar y transferir tecnología para el mundo agrícola. Lo que hicimos fue tratar de descubrir cuáles eran las cargas o de dónde venía el plástico que tenían los suelos, si es que tenían.
Una de las hipótesis era que el agua que llegaba a las plantas de tratamiento podría arrastrar microplásticos, por lo que el agua que salía de las plantas sanitarias cargaría esos plásticos. La investigación concluyó con que el agua no quedaba con microplásticos, pero sí quedaban en los desechos semisólidos, que luego son utilizados como fertilizantes en los campos agrícolas. Y después la pregunta fue saber si es que solamente el lodo era como la gran entrada de plástico a los sistemas agrícolas o había otras, ¿ya? Porque en la agricultura usamos mucho plástico, usamos plástico en las mangueras, en las tuberías, en las mallas, en las amarras. Entonces, ¿cómo ese plástico quedaba o residía en el lugar? Lo que hacemos es que tomamos una muestra de suelo de una medida, por supuesto que se pesa así, pero básicamente es poner el suelo en uno de estos tubos de un lugar que sospechamos, por ejemplo, contaminación, y luego se agrega una cantidad de agua que generalmente en una proporción de 1 a 5, y esto luego va a la centrífuga, porque claro, el suelo en el fondo se suspende, entonces no sabes qué hay, pero esto va a la centrífuga y la centrífuga permite una separación y el plástico queda flotando arriba junto con otras cosas, la materia orgánica, etc. Pero eso se puede ver en el microscopio. Entonces ahí podemos contar cuánto plástico hay. Esto, por ejemplo, es un residuo plástico que estaba enterrado. Es mucho más grande que un microplástico, que es de 5 milímetros, pero lo que va pasando con el tiempo es que se va rompiendo y esa fragmentación empieza a generar el microplástico. Este también es otro material agrícola que son unas cintas de riego que en realidad generalmente son muy flexibles, pero esta ya lleva mucho tiempo, entonces se quiebra muy fácil y esto va quedando incorporado en el suelo de a poco. Y eso va generando de a poco estos plásticos muy pequeños que empiezan a girar con el agua. Aquí hay tuberías que son de PVC hidráulico en el fondo, que se demoran mucho más en degradarse, pero también se van rompiendo. ¿Cuál es la importancia de tener un suelo sano o cómo sabemos que un suelo está sano? El suelo en general entrega servicio ecosistémico a todo lo que está alrededor de él. El suelo va perdiendo esa capacidad de soportar o de sostener la biodiversidad, va a ser cada vez menos sano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos soluciones para la presencia de microplásticos en los suelos? O sea, lo que ya sabemos ahora es que afecta la comunidad general del suelo. Entonces la microfauna se ve afectada. Por ejemplo, las lombrices disminuyen su crecimiento, los colémolos también, etc. Entonces hay varios, digamos, participantes de la vida del suelo que se ven afectados. La medida más efectiva va a ser pararlo antes, en origen. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lodos, tratar los lodos con algún proceso adicional que permita disminuir la carga de plástico, y en el caso de los desechos de la agricultura, manejarlos de una forma sustentable. De la mano de la investigadora principal en el estudio que demuestra la presencia de microplásticos en agua embotellada, Fallon Nakarate estudia la presencia de microplásticos en el humedal Laguna de Cahuil. Ahí están las otras transparentes. ¿Y ya podemos confirmar que sí hay microplásticos en el humedal de Cahuil? Bajo esto se puede sospechar que sí. Ahora estamos en la etapa de aislar esto, porque tenemos que ahora caracterizar. Siendo el mismo humedal, cada sector puede tener diferente impacto según actividades que se desarrollan. También es importante en todos los estudios en los estudios que involucran el incremento o la presencia de microplástico, también es parte importante tenerlos en cuenta cuando uno trata de explicar las fuentes de origen. Como los plásticos tienen son más livianitos que la arena, las arcillas, la arena y la arcilla quedan abajo, pero los microplásticos y todo lo que es resina, pintura asociado con ellos queda arriba. Todos los granitos acá quedan arriba. Y de ello ya mostrar que, por ejemplo, lo que vemos aquí, las sospechas asociadas a plásticos incrementan aún más. Estamos asumiendo la culpa desde nuestros tatarabuelos. Ahora encontrarlos y mejorarlos es la otra cosa.
Son trabajos pioneros para un problema actual de uno de los contaminantes más importantes del siglo XXI, por lo que es muy relevante saber cómo podemos sobrellevarlo. Así como hay muchos problemas relacionados a la crisis ambiental que aún no tienen solución, hay algunos problemas que sí han encontrado ciertas soluciones. Y poner el foco en esas problemáticas nos puede ayudar a tener la sensación de que como humanidad estamos haciendo algo al respecto. La mezcla entre como una mini ansiedad o preocupación por el medio ambiente más algo de esperanza es lo que nos puede llevar a movilizarnos. Se trata de evidencia científica que refuerza la urgencia de regular la presencia de estos materiales que pueden ser ingeridos, tal como en su momento se hizo con los metales pesados. Bien, estamos de regreso con noticias internacionales. Una mayor del ejército de Chile que integra una misión de paz de la ONU resultó herida en el Líbano cuando patrullaba la frontera de este país con Israel. Un ataque sin un perpetrador claro, pero que confirma las tensiones entre Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel. Gabriel Palma tiene el informe. Las tensiones en Oriente Medio no han hecho más que agudizarse. Este viernes la región fue testigo del ataque israelí en Siria más mortífero desde el 2021, un bombardeo contra soldados sirios y libaneses de Hezbollah que dejó al menos 46 fallecidos. Pero este sábado la crisis alcanzó a observadores de la ONU. Developing news from the Middle East, the Reuters news agency is reporting an Israeli airstrike has hit a car carrying United Nations observers near the Lebanese border town. Un aparente ataque del ejército israelí contra 3 funcionarios de las Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en el Líbano y un traductor. Una de las heridas es la mayor del ejército chileno, Antonieta Durán. El Ministerio de Defensa Nacional informó que la uniformada fue internada fuera de riesgo vital en el Hospital St. George de Beirut, una situación que causó preocupación entre las autoridades nacionales. La Comisión de Defensa del Senado lamenta profundamente el grave incidente que afectó a la mayor del ejército, Antonieta Durán, quien se encuentra integrando las fuerzas de Naciones Unidas de UNIFIL en el Líbano durante un patrullaje de la Línea Azul junto a otros 3 efectivos. Este hecho ocurre en una zona donde han aumentado significativamente los intercambios bélicos, por lo que los miembros de la comisión esperan que la ONU pueda investigar este incidente y determinar quiénes efectuaron este ataque. Llamamos a la ministra de Defensa a analizar la condición para poder continuar como observadores en este sector del Líbano donde se están produciendo grandes problemas de seguridad. Sin embargo, Israel ha negado toda responsabilidad en el ataque contra el contingente militar de Naciones Unidas, culpando a Hezbollah de transgredir nuevamente la zona de control de la ONU en territorio libanés, la llamada Línea Azul. Pero, ¿qué es la Línea Azul? Se trata de una franja dentro del territorio libanés controlado por la ONU y establecido en 1978 por territorio cedido por Israel luego de invadir el Líbano para mantener la paz entre ambos países. El año 2000 la zona sería demarcada oficialmente, quedando bajo el mando de la Misión de Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL. El objetivo de la Misión Especial de Naciones Unidas en el Líbano era precisamente controlar las tensiones entre las fuerzas de defensa de Israel y las milicias en territorio libanés, todo tras las tensiones arrastradas por las disputas militares entre ambas naciones. Y si bien la UNIFIL nunca logró frenar las hostilidades del todo, los roces nunca fueron tan complejos como hasta después del 7 de octubre del año pasado. Y es que para los analistas esta fecha sin duda marca un antes y un después en el conflicto en Medio Oriente. El ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu agudizó la crisis en prácticamente todas las fronteras israelíes, incluyendo la que comparte con su vecino del norte. En la última semana, Israel no solo ha aumentado la intensidad de sus ataques, bombardeando intensamente infraestructura y personal de Hezbollah muy cerca de la frontera sur, sino que también ha expandido sus ataques hacia el este del Líbano. Resulta que aquí hay 2 hechos. Uno es el ataque que realizaron los terroristas de Hezbollah en Líbano al personal de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo está el ataque de Israel a Alepo, en Siria.
Un hecho a tener en cuenta, puesto que las hostilidades son mutuas en un territorio históricamente disputado. Sin embargo, la realidad es que una escalada de estas características no se veía desde hace por lo menos 4 décadas, aumentando, según los expertos, el riesgo de un conflicto regional. Up until now, Hezbollah has said order until there is an end to Israeli aggression in Gaza. Hasta ahora Hezbollah ha dicho que seguirá con los enfrentamientos en la frontera hasta que haya un cese al fuego en Gaza. Pero también es bueno recordar que Israel ha dicho que, aunque haya un cese al fuego, esto no significaría necesariamente el fin del conflicto en la frontera, porque consideran a Hezbollah como una amenaza distinta. Una amenaza distinta a Hamás, pero que les unen similares objetivos. Esa es la lectura que tendría Israel de un conflicto que los esfuerzos internacionales no han podido frenar y que presentan un dilema para Naciones Unidas. No tiene ninguna efectividad. Estas Fuerzas Armadas que mandan Naciones Unidas a un lugar debieran capacitar soldados del lugar, o sea, ir a capacitar y no a defender, porque además la capacidad de defensa que tienen es muy pequeña. Y tal vez, ya ahí doy una opinión personal, tal vez debieran existir tratados militares entre países vecinos. Así avanza la guerra entre Israel y sus vecinos, hostilidades en la frontera con el Líbano que han dejado más de 350 fallecidos, al menos 60 de ellos civiles, en los últimos 5 meses de conflicto. La madrugada de este sábado, la policía y fiscalía peruano allanaron la casa de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se revelara que tenía relojes de lujo sin declarar como parte de su patrimonio personal. La jefa de Estado dijo que la diligencia fue arbitraria, desproporcionada y abusiva. Cristiana Vilés. Sí, procedan. De esta manera, la policía y la fiscalía peruana allanaban la casa de la presidenta Dina Boluarte. Les prometí trabajar con las manos limpias. Aquel 7 de diciembre de 2022 entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026, siempre con las manos limpias. Si bien estas fueron las palabras de la mandataria hace unos días, luego de que la prensa advirtiera que posee relojes de lujo, la madrugada de este sábado la chapa de su puerta fue rota en medio de una diligencia de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Todo eso es reservado, producto de investigación. Más adelante ya el Ministerio Público va a informar lo que se ha incautado. Investigación preliminar que data del 18 de marzo, tras un reportaje donde se consigna que la jefa de Estado no habría declarado unos Rolex como parte de su patrimonio. La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha dispuesto en la fecha iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilla Boluarte Serraga. El operativo se gestó luego que la Fiscalía rechazara una solicitud de Boluarte, quien a través de su abogado defensor pidió más tiempo para su comparecencia, argumentando una apretada agenda presidencial. Cuando llegó la policía, nadie contestó las llamadas a la puerta. En el lugar solo estaba el hijo de la presidenta. Vamos a hacer la revisión del palacio, vamos a hacer el allanamiento según el orden judicial que tiene el fiscal. Y así como lo decía personal de la policía, al parecer la revisión fue más pronto de lo esperado, ya que la misma mañana de este sábado, autoridades del Palacio Presidencial se pronunciaron. Personal de Palacio de Gobierno brindó todas las posibilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia. Consideramos absolutamente desproporcional, injustificada y cuando no ilegal e inconstitucional la acción que se ha realizado. La disposición de la señora presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento. Es una medida absolutamente innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación donde la señora presidenta iba a esclarecer todos estos hechos
y se iba a producir la exhibición. Y por la tarde fue la misma mandataria quien salió a dar sus explicaciones en una actividad oficial. En ella reclamó por qué supuestamente no habría transcurrido tiempo suficiente para que los miembros de su familia se levantaran, se vistieran y abrieran la puerta. La medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva. Respetuosa de la autonomía de las instituciones, estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Pero esta no es la primera vez que la mandataria enfrenta un caso judicial. En noviembre pasado, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció a la presidenta por el presunto delito de homicidio, debido a la represión en las protestas que dejaron 50 muertes. Sin embargo, de resultar acusada, Boluarte no sería sometida a juicio hasta el término de su mandato. Bien, y de esta manera terminamos CNN Prime en esta noche de sábado. Lo dejamos invitado, así que siga en CNN Chile. Ya viene CNN Tiempo y luego Sanamente. Siga siempre en nuestras pantallas. Sábado 30 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos.